Y estoy aquí hoy extraordinariamente. Extraordinariamente en el sentido de que los jueves no es nuestra cita habitual, pero ya había prometido que este especial de Fiasco había que hacerlo ya o ya. Entonces, qué mejor manera que intentar usar aquí unos minutos hoy jueves antes de las citas habituales para después trabajar normalmente con las demás secciones. De hecho, en principio no va a haber interactiva global, una sesión de interactiva global este fin de semana dentro de los días ordinarios de nuestros directos, y estoy intentando ver si se puede organizar nuestro segundo especial de Secretos Infinitos sobre Mundo Disco, dedicado en este caso a la guardia nocturna no me atrevo a pronunciar el nombre de la ciudad, que tiene su complicación. En fin, ya digo, hoy vamos a tener una pequeña cita especial. No vamos a estar mucho tiempo, creo, como máximo 1 hora y media si la cosa lo necesita, pero en principio no creo que haga falta, en cuanto digamos que hayamos hecho una introducción a las reglas y veamos si hay alguna pregunta o algún comentario. Ya decía en ocasiones anteriores que me interesaba si pudiera ser que viniera gente que estuviera interesada, o gente o mejor dicho, gente que haya jugado ya con el Fiasco y haya tenido algunas experiencias, porque estoy seguro que esas experiencias permiten tanto aconsejarme a mí, que yo todavía no he hecho ninguna partida, aunque sea, digamos, el que me estoy papeando las reglas, lo que dentro del lenguaje del Fiasco llaman el organizador, aunque yo prefiero quedarme con ese nombre rimbombante que llevo usando un tiempo, de guardián de las reglas. En fin, como digo, voy a esperar unos minutos por si acaso llega tarde alguna persona. Si no, empezaré un poco a explicar las reglas para que tanto a los que estén en el directo como después a posteriori, como manera de que este directo convertido en audio o incluso en vídeo pueda servir para enseñar las reglas del Fiasco para jugadores en el futuro. En fin, si veis, hoy tengo la pantalla un poco especial, vanguardista. No es del modo en el que la habéis visto en tiempos anteriores. En tiempos anteriores se usaba, por ejemplo, esta visualización en el que se veía más grande la pantalla, por ejemplo, cuando estamos probando algún videojuego. También tenemos esta, en la que también la he probado en alguna ocasión, en la que yo me convierto en una voz sin cuerpo, en alguien que no aparece de ninguna manera durante la exposición. Pero bueno, hoy quería probar esta,
No obstante, vuelvo a decir lo mismo, si alguien considera que no se ve bien este documento, puedo, digamos, no tengo ningún problema en volverme yo más pequeño y el documento más grande. En fin, este documento es un resumen que he hecho de las normas del fiasco para tenerlo como guía ahora en la explicación y probablemente lo acabe añadiendo como descarga en el Discord de Casa Prima. También pienso poner para descargar un documento que está bastante distribuido dentro de la comunidad de jugadores en castellano, en el que hacen un resumen un pelín más amplio y, digamos, en un lenguaje más natural. Este es más esquemático y, bueno, quizás haya detalles que yo aquí deje mejor explicados que en ese documento. Hay que tener en cuenta que sorprendentemente ahí me he encontrado gente que considera que las normas del fiasco, tal cual están explicadas en el manual principal rojo, no están todo lo claras que podrían estar. Incluso se llega a comentar que puede haber algún problema de traducción en ese libro. No obstante, bueno, yo en principio creo que tengo todo claro y siempre hay que recordar que fiasco tampoco es un sistema en el que las reglas estén puestas en piedra, que no puedas modificar nada. Intenta ser lo más flexible posible dentro de un tronco del que no se puede alejar mucho las ramas. O sea, como sea, espero estar a la altura y poder explicar bien todas estas cuestiones. En fin, voy a ir ya empezando por el principio. Voy a digamos, comentar un poco la gran pregunta que ¿qué es el sistema fiasco de rol narrativo? Bien, pues como acabo de decir, es un sistema de rol narrativo, lo que significa que se minimiza mucho el uso de dados. Digamos que se mantiene simplemente para mantener una cierta aleatoriedad que introducir dentro del juego. Para conseguir que la suerte y el azar se introduzca dentro de cada partida, de manera que pueda servir como un poquito como un jugador más para que los jugadores no puedan ir muy directos hacia sus objetivos, que no tengan, digamos, se puedan confabular y decir esto lo vamos a hacer así y acaba, pues, evidentemente siendo algo que no tiene en principio una diversión como la que puede ofrecer meter un poco de aleatoriedad en la partida. Acaba de entrar Dani, me acaba de decir que el blog de notas que no se lee bien, que está, como decía yo, si era necesario, aumentábamos el tamaño. Ahora perfecto, me indica. Bien, como digo, el
sistema fiasco es un sistema de error narrativo, lo que significa que el uso de dados se minimiza cuando hay cosas como uso de habilidades o enfrentamientos con otros personajes o bien con otros personajes que aparezcan en la historia. No, tampoco hay que usar dados de ninguna manera. En este caso es narrar. Nosotros los jugadores lo que vienen a formar es un pequeño grupo especial de guionistas de una película que, además de, digamos, ser el grupo de guionistas que consensúa poco a poco lo que va a ir pasando, digamos que los que van improvisando la historia in situ, un poco como esas películas en las que un poco como decía, como esas películas como Casablanca en las que se iba escribiendo el guión según se iba rodando. En fin, por ahí anda la cosa. No estamos en un juego en el que los jugadores tengan una ficha con muchos números y que sobre esos números después tengan que lanzar dados para superar obstáculos. Los obstáculos, digamos, que los van creando los propios jugadores y digamos que buscan la diversión precisamente en fastidiar un poco a sus propios personajes y los personajes de los demás. Por eso, digamos que el juego se llama Fiasco. Y en esto hay que mencionar, probablemente si es que habéis escuchado hablar del fiasco, se os haya mencionado que la idea es hacer partidas al estilo de las películas de Tarantino, de los hermanos Coen, etcétera, etcétera. Yo no me parece una definición exacta porque da la idea de que las partidas de fiasco van enfocadas a un único tipo de género. En realidad lo que se refieren con eso es que cuando tú te metes en una partida de estas no tienes que pensar en jugar para ganar. O sea que también te tienes que divertir con la idea de que puedas sufrir un verdadero fiasco, que tu personaje acabe en la cárcel o comido por un monstruo o perdido en la galaxia o abandonado en Marte. Cosas así. La idea es que en vez de jugar para ganar, como digo, es jugar para intentar crear una trama, una película, como digo, en la que al final si puede estar todo completamente liado, por ejemplo, estáis todos los jugadores, por ejemplo, metidos en una casa rodeadas por el ejército boliviano, entonces es que habéis llegado a la última parte del juego de una manera perfecta. Y si, digamos, llegáis a eso hacia la mitad del juego, y digáis cómo salimos de ahí, pues precisamente ahí va a estar la diversión en la segunda parte del juego, de poder maquinar entre todos tanto cómo salir de ahí como
como meterse en líos todavía peores. Entonces, digamos que ahí está la cuestión. Primero, como juego de rol narrativo, tenemos que preocuparnos en la construcción de historias más que en los personajes y en los dados. Y segundo, que en el caso de los personajes, lo que hay que preocuparse es menos en que se hagan ricos y poderosos y más en meterlos en líos en los que a lo mejor al final acabas con el personaje muerto. La diversión está en eso, en liarla muy gorda. Entonces, escuchado lo que he comentado hasta ahora, pues probablemente os habéis dado cuenta que no hay un director de juego, un máster. Todos los jugadores, o sea, todos los participantes, mejor dicho, en la mesa, sea real o virtual, son jugadores. Y como comentaba antes, la única diferencia que pueda haber es que uno funcione como organizador o guardián de las reglas, o sea, que controle un poco que todas las reglas, según se han consensuado, funcionen y se vayan, digamos, moviendo adecuadamente el juego, fluyendo adecuadamente, incluso de manera que en casos extremos pueda, digamos, consensuar alguna modificación in situ, porque como dice, por ejemplo, este otro libro, este libro azul, que es, digamos, una segunda parte, un suplemento para mejorar, digamos, la experiencia con ejemplos reales y algunas variaciones de reglas, como dice precisamente aquí. Hay casos en los que a lo mejor la aleatoriedad, el azar y la fortuna se ponen demasiado surrealistas o peculiares, como para que no haya que hacer alguna pequeña parada a mirar cómo hacemos que la historia siga fluyendo. En fin, déjame reflexionar si así de lo que es la parte de introducción hay algún detalle más que va a comentar. Bueno, ya digo, no hay director de juego. Como máximo, uno de los jugadores tiene que, digamos, escoger coger la responsabilidad de estar un poco sobre el juego para ver que las reglas funcionan y si hay algún caso extremo, hacer de coordinador para solucionarlo. Y bueno, el número ideal de jugadores es entre 3 y 5. El juego no está diseñado realmente para jugar con menos de 3 jugadores y no sé exactamente qué me comenta Dani, pero bueno, que no se preocupe, que creo que vamos bien por el momento. Como iba diciendo, el número ideal de jugadores, incluso casi diría, los jugadores tienen que ser 3, 4 o 5. De hecho, ya lo veis un poco en el esquema que tengo en esta moderna pizarra virtual que tengo aquí, que es el blog de notas, ni más ni menos, pero bueno. Como podéis ver, se indica precisamente
en la segunda cosa que se necesita para jugar, como se habla de 3, 4, 5, que el número de jugadores determina el número de dados que vamos a usar cuando necesitamos usar dados. Ya digo, la cosa se ha reducido mucho e incluso indicar que en la segunda edición se ha cambiado la mayoría del uso de dados por uso de cartas, de tarjetas. Por el momento, digamos que esta característica de la segunda versión, de la segunda edición, pues bueno, ya se verá en el futuro qué cosas se introducen y qué no, pero bueno, en principio, que nadie se preocupe, vamos a jugar usando el sistema de la primera edición y después con la experiencia ya iremos viendo. En fin, digo, 3, 4 o 5 jugadores. Precisamente el libro azul recomienda, al menos en las primeras partidas, 4. 4 porque digamos que el 3 jugadores pues puede ser a lo mejor un poco reducido. Debido a que el número de jugadores determina el número de dados, también determina el número de turnos que va a tener en total el juego. Entonces, como podéis ver, hay un número de dados y ya os voy diciendo que el número de turnos es equivalente. O sea, si hay 3 jugadores, va a haber 12 turnos, 4, 16 y 5, 20. Entonces, se indica el 3 puede ser un poco constreñido, puede ser que no se consiga desarrollar la historia que se pretende de manera adecuada, mientras que 5 pues ya digamos permite suficientes turnos como para hacer una película en condiciones o una narración en condiciones, según como lo preferáis. Yo voy a usar yo siempre voy a hablar como si esto fuera una película y reitero, como si los jugadores fueran una especie de categoría especial de guionistas que tienen que ir construyendo el guión in situ, improvisándolo, y que bueno, después cada uno pues lleva un personaje en concreto que digamos cada vez que ese jugador interviene, ese personaje tiene que ser el centro de su turno. En fin, como vamos viendo, cada jugador tiene que tener se recomienda que tenga una hoja de papel y lápiz. Y sencillamente no, ya digo, no hay aquí cosas como fuerza, inteligencia, no. Esto es, digamos, para ir apuntando sobre la marcha los detalles que vayas considerando oportunos de desarrollo de tu personaje. O sea, según van pasando los turnos y las fases del juego, el personaje va añadiendo un bagaje, un trasfondo que tienes que ir apuntando para, digamos, por un lado, para que no se te olvide, evidentemente, y por otro lado, porque al tenerlo delante de la cara, a veces eso hace que se te ocurran ideas interesantes a la hora de desarrollar el personaje o de desarrollar la trama de la película en cuestión. Lo demás, ya llevo enrollándome un poco, vaya fiasco. Hola, Payo Elfo. Ya estoy aquí jugando con estos 2 dados. Como podéis ver en la pizarra virtual, se habla de dados de 2 colores.
la mitad de un color y la mitad del otro. Y que por cada jugador se introduzcan 4 dados. Con lo cual, tomando, digamos, tomando estos, vamos a tomar ese ideal que ya hemos comentado que indica el libro azul de 4 jugadores, pues serían 16 dados, 8 negros y 8 blancos. Ojo, esto aquí una pequeña anécdota. En la primera edición habla de usar blancos y negros. La cuestión es que hoy al, digamos, terminar estos apuntes y, digamos, hacer alguna prueba por mi parte usando las cartas de la segunda edición, me he dado cuenta de, no sé si por cuestión de ser políticamente correctos o no, lo han cambiado por rojo y azul. Pero bueno, aquí no hay problema. Tenemos 10 dados de cada, negros, blancos, azules, rojos y hasta verdes. Sí, me he ido a un chino y me he comprado aquí un pack de dados porque no tenía ninguno. Y aunque sí es cierto que hay herramientas en internet o pequeñas aplicaciones para tirar dados virtualmente, digamos que es una cosa interesante tener el viejo método no virtual, real y tocable, por si falla algo o, digamos, hay que tirar de las herramientas más básicas para ir con el juego. ¿Qué te han costado? Pues si te digo la verdad ahora mismo, no mucho. No, o sea, sería una cosa de 5 o 6 euros quizás. Es que compré alguna cosa más porque llevaba prácticamente toda la pandemia sin ir a la tienda china que tenemos aquí al lado. Entonces, bueno, fui a mirar esto y después, bueno, alguna cosa más. Pero bueno, ya digo, compré un pack de dados de colores y bueno, me venía también la bolsita esta, que es donde están, digamos, los otros dados que faltan aquí. Realmente ahora mismo hay... Si vamos a usar ese número ideal de 4, pues aquí sobrarían dados. Pero bueno, tampoco vamos a... En fin, ya está claro. Por el momento para esta... sí, pero así para esta introducción vamos a hacerle caso al libro y vamos... a este libro, quiero decir, y vamos a usar los 4, o sea, un ejemplo de 4 jugadores, 16 dados, o sea, que tendría que quitar otros 2, sí. Sí. Genial, no sabes ni qué ni restar aquí. Claro, bueno, ando con estos 2 en la mano, como decía, pues he hecho algunas pruebas y claro, digo, bueno, voy a tener dos a mano para hacer las pruebitas. Ya veréis en qué consisten en todo caso. En fin, como decimos, en este ejemplo introductorio que estamos haciendo, vamos a pensar que hay 4 personas jugando, cada una tiene, ya digo, su hoja de papel y su lápiz en el que apunta todo lo que considere oportuno sobre su personaje, o sea, no tiene ninguna obligación de específicamente
ya digo, andar con modificadores o cosas así. No, es, digamos, una ficha de personaje en un sentido más narrativo. Y después, como digo, hay 16 dados. Entonces, vamos a la primera fase. Como podéis ver, hay una primera fase que es la preparación en la que hay que tirar todos los dados. Y los vamos a tener tal cual así. ¿Qué es lo que se hace ahora? Evidentemente se juega con un escenario en el cual lleva unas tablas ya prehechas. Vamos a ver si cojo aquí unas cualquiera de aquí de los ejemplos que lleva este libro. Y bueno, como indica aquí, cada jugador a ver, para explicarlo bien, hay una serie de detalles que hay que definir antes de empezar a crear la narración. Cada jugador tiene que tener una relación, o sea, definir una relación con otros dos jugadores. Por eso antes decía que este sistema está diseñado como un mínimo de 3, porque evidentemente si sois 3 y te tienes que relacionar con otros 2 jugadores, no hay más. Tan simple, tan sencillo como eso. No funcionaría jugando a 2 porque ya el propio sistema se te queda grande para 2 jugadores. Y igualmente, en el momento en el que superas los 5 jugadores, empiezas a tener una cantidad de dados en juego, relaciones y detalles que son excesivos. Entonces, como digo, cada jugador tiene que definir sus relaciones con otros 2 jugadores. Y después hay lo que se llaman detalles que por defecto son necesidades, localizaciones, o sea, lugares u objetos. Esos, ahí sí es un detalle que en las instrucciones quizás no quede muy claro, pero aunque se dice que hay que introducir un detalle por cada una de las relaciones, no quiere decir que, por ejemplo, si yo y otro jugador somos hermanos, el detalle tenga que ir directamente relacionado con esa relación, valga la redundancia. Es decir, podría ser, por ejemplo, si somos hermanos, podría ser un viejo juguete. Podría serlo perfectamente, pero podría ser, podría ser una cosa que no tenga nada que ver con esa relación que tenéis como hermanos. Puede ser que seleccione, por ejemplo, un objeto, una pistola, que yo quiero que mi personaje lleve guardada una pistola. Pues digamos que esta relación que el manual hace de cuántos detalles tiene que tener cada jugador es sencillamente para indicar que cada jugador se tiene que relacionar con otros 2, o sea, tiene que definir relaciones con otros 2 y después puede introducir en su trasfondo dos detalles que puede ser, ya digo, por defecto son necesidades, lugares o localizaciones y objetos. Entonces, por ejemplo, ahora voy a explicar por qué se necesitan los datos, pero bueno, por poner un ejemplo así sencillo, ya digo, puedes... si
Si las tablas del escenario lo permiten, por ejemplo, esto que estoy mirando yo, pues puedes decir, vale, yo soy el jugador 1 y digo, pues con este otro jugador nuestros personajes van a ser hermanos. Y después, en base a ver, y con este otro jugador, voy a hacer la cosa completa. Con este jugador vamos a ser hermanos, con este otro, pues somos profesor y estudiante. Él es mi profesor y yo soy el estudiante. A lo mejor el otro jugador es con esta relación que acabo de definir, se le ocurre que es un arqueólogo estilo Indiana Jones y bueno, perfectamente, digamos, como digo, en la preparación lo que vamos es, tenemos un trasfondo de escenario, tenemos unas tablas asociadas y después vamos construyendo los personajes, los cuales en la preparación ya digo, no venimos con los personajes pensados, sencillamente se nos pone un escenario delante y empezamos a definir a nuestros personajes según vamos haciendo esta preparación. Entonces, ya digo, volviendo al ejemplo en el que estaba, yo soy el jugador 1 y digo, vale, pues con este jugador, con el jugador 2, vamos a ser hermanos. Y con el jugador 3 vamos a ser profesor y maestro. De esa manera puedo hacer, necesito añadir dos detalles importantes. Antes había comentado, por ejemplo, puedo coger un objeto que, si ya digo, siempre dentro de las tablas que ofrece el escenario. O sea, no puedo decir, no, pues yo voy a llevar pistola. Pues bueno, eso así en principio, pues no te lo permite el escenario. Habría lo mejor que consensuar si entre los jugadores si te dejan que el personaje lleve pistola. Pero en este caso, ya digo, después de las dos relaciones hacemos dos detalles escogemos dos detalles según las tablas que nos ofrece el escenario. Y como digo, pues bueno, en este caso vamos a decir que me deja llevar como objeto una pistola. Pues llevo una pistola. Y en la segunda, pues escojo una necesidad que puede ser perfecta, que la necesidad viene a ser una manera de definir un objetivo de tu personaje. En este caso, pues tengo por aquí, a ver, pues pues vengarme del estúpido señor Curtis. Esto permite que según vamos, como ya digo, preparando, desarrollando los personajes, pues ya veis cómo yo he hecho en este ejemplo que ya he generado que va a haber dos personajes que son hermanos, que después voy a ser alumno de un tercer jugador que si el escenario lo permite, ya digo, puede ser perfectamente que entonces ese jugador diga, pues entonces yo voy a jugar como un arqueólogo. El juego, el escenario que vamos a jugar permite que yo pueda tomar ese personaje y que sea adecuado para este escenario. Y como digo, pues yo ando con pistola y quiero vengarme de un tal señor Curtis que no me cae nada bien. Entonces podemos incluso empezar a decir, pues el señor Curtis puede ser otro arqueólogo rival que nos está fastidiando nuestras investigaciones. ¿Veis? Esto es, digamos, lo que se hace en esa primera fase.
se te pone, digamos, como digamos a muchos guionistas, a lo mejor se le viene el showrunner y les manga adelante una idea, que en este caso sería el escenario. Y ellos, según estas reglas del fiasco, pues van construyendo primeramente los personajes, van, ya digo, al ir generando relaciones, ir añadiendo detalles como las necesidades, los lugares y los objetos, pues va los diversos personajes de cada jugador creciendo en profundidad y en trasfondo. Entonces, os preguntaréis, bueno, ¿y los dados? Los dados es que las tablas de los escenarios, por ejemplo, yo ya digo, soy hermano de un... a ver, si me permitís. Es que quería mirar un detalle. A ver, dije, soy hermano de este jugador. Entonces, en las tablas me dice, ser hermano es un 5. Entonces, voy a los dados y digo un 5. Pues, vale, este dado ya queda anulado. Y voy a llevar una pistola. Pues la pistola es, dentro de las tablas, un 1. Vale, pues entonces cojo un 1. No miro, ahora mismo no miro en los colores, solamente miro los números. Vale, pues el 1 también me lo llevo. Y la necesidad que creé, el objetivo es de vengarse del estúpido señor Curtis, es un 6, ¿vale? Pues voy y cojo un 6. Quiero decir con esto que las tablas te dan unas opciones, lo cual ya te ofrece un primer límite, pero después el otro límite es que a lo mejor en vez de hermanos había otra opción que era que fuéramos gemelos. Podría decir, no quiero que sean hermanos. Bueno, ahora mismo tengo todos los números, pero imaginemos que no tuviera, por ejemplo, hay un único 2, lo he convertido en un 3. Hay otro. Bueno, vamos. Toñi. Vamos a imaginarnos que la opción para la opción gemelos necesitara un 2. Pues ahora mismo verías, uy, no la puedo escoger porque no hay ningún 2. Entonces, esa te queda vedada precisamente por eso. Espero que hasta ahora un poco sí es cierto que me siento un poco torpe al explicar todo eso, pero espero que lo hayáis entendido un poco. Como veis, es, digamos, para preparar a los personajes, es construirlos con un poco de tu imaginación, con las limitaciones o las opciones que te da el escenario y después con las limitaciones o las opciones que te da los dados, el azar. Como podéis ver también aquí, se indica que tiene que al final de toda de que todos hagamos construyamos nuestros personajes, tiene que haber como mínimo un detalle de cada categoría. Es decir, las relaciones, evidentemente, esas ya están claras que va a haber un montón de ellas, sobre todo si cuanto más jugadores haya. Pero no podemos tirarnos todos por ejemplo, a tener necesidades y objetos. Como mínimo tiene que haber una localización, o sea, un personaje que uno de sus detalles sea un lugar. Que ese lugar después
ya veremos cómo dentro del juego cómo se utiliza. O sea, no tiene igual que la necesidad o el objeto, no tienen a priori ninguna connotación ni nada que te esté limitando en la narrativa. Yo, por ejemplo, hablé de una pistola que, bueno, una pistola evidentemente se usa para pegar tiros, pero puede ser cualquier otra cosa, como cuando antes comentaba en base a esa relación de hermanos, que podía fácilmente decir, pues uno de mis detalles va a ser un objeto que va a ser un viejo juguete. Un viejo juguete. Ni siquiera tengo que decir si es un viejo juguete mío o de mi hermano o de los dos. Es un viejo juguete. Después, cuando entremos en la partida, ya se sacará el objeto a colación y ya veremos qué juguete es, de quién es, por qué está viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, al final de la preparación, todos tienen que tener sus relaciones, todos tienen que tener sus detalles y tiene que haber, por lo menos en nuestro conjunto de relaciones y detalles, como mínimo tiene que haber una necesidad, una localización y un objeto. Por el momento vamos a dejar así la cuestión de los detalles. Quiero decir que hay escenarios en los que a lo mejor no son necesidades, localizaciones y objetos. Siempre tiene que haber 3 categorías de detalles, pero pueden ser otras. Estas son las 3 por defecto y las 3 que tienen la gran mayoría de los escenarios. Si os fijáis, aquí dice, el último dado es un comodín, no tiene número. Pues efectivamente, vamos a decir, todos hemos ido seleccionando nuestros detalles, nuestras relaciones, hemos ido cogiendo dados para decir, este dado es el número de este dado es el que me sirve para poder escoger esta cuestión. Pues al final, evidentemente, va a quedar un último dado. Y para aumentar un pelín la flexibilidad del juego y que el azar pierda un poco de poder, el último dado no tiene número. Es decir, tú puedes escoger el que escoja el último dado, o sea, el que se pida el último turno de selección puede seleccionar lo que le dé la gana dentro de la categoría que necesite completar. Es decir, antes decía lo de mi relación de hermanos, que si la quiero, lo de que sean gemelos, pues ya no sería el mismo número y que no tendría ese número. Quité los 3 y no había 3, pues no me dejaba hacer. Entonces puedo decir, bien, voy a esperar y coger el último turno para intentar conseguir lo que yo quiero, que mi personaje y este otro que tengo al lado seamos gemelos, es decir, lo transformo en un 3. ¿Cuál es el riesgo que asumes? Porque evidentemente si es tan fácil como, bueno, lo dejo y me cojo el último, también puede ser que otro jugador tenga la cabeza, coger el último porque tiene una cuestión en mente que quiere coger, o bien puede ser que esa relación de gemelos, a lo mejor, en este caso, como había quitado los 3, pues nadie la podría coger. Pero imaginemos que había solamente un 3 en la mesa y fue otro jugador y dijo, yo soy gemelo de este, y se lo llevó.
Entonces, digamos que cuando llegas tú y dices yo también soy gemelo de este otro, entonces ahí los jugadores, el conjunto de jugadores pueden decir, un momento, vamos a tener dos parejas de gemelos, o bien si queremos ser todos gemelos del mismo, decir, un momento, el escenario habla de gemelos, no de trillizos idénticos. Claro, ahí está la cuestión, y digamos que ese tipo de detalles pues se deberá solucionar por el quórum de los jugadores. Incluso se podría llegar incluso a votar o indicar, vale, te dejamos tirar dados, si te sale 4, 5, 6, pues te dejamos, y si sale 1, 2 y 3, pues tienes que escoger otra cosa. Ese tipo de cosas. Ya mencionaba antes que el sistema Fiasco permite ese tipo de flexibilidades. Pero, en fin, creo que más o menos ya tenemos... a ver, voy a salir un poco, voy a chupar un poco de cámara. Ya tenemos lo que es la preparación. Primera fase, precisamente dice ahí que al final pues se vuelven todos los dados a la mesa y los volvemos a poner. De esa manera entramos en lo que es el primer acto. El primer acto, el número de escenas, de turnos, serían la mitad de los dados. En este caso, como decimos, estamos tomando como ejemplo una partida de 4 jugadores, serían 16 dados, por lo tanto habría 8 turnos, 2 para cada jugador. La cosa es así. Realmente vais a tener siempre 2 turnos en el primer acto y 2 turnos en el segundo acto. Eso realmente no tiene mayor secreto. Entonces, el jugador, o bien el jugador que consensuéis, o el que quiera lanzarse al ruedo, empieza y tiene 2 opciones. O sea, aquí ya son, cada turno es una escena, ya es empezar a narrar la película. Ya tenemos nuestros personajes, que evidentemente según vaya avanzando la trama, irán enriqueciéndose con los nuevos, con lo que va pasando, y lo que vamos descubriendo y todo este tipo de cosas, con la narración definitiva. Pues puede escoger el jugador dos cosas. Puede escoger plantear la escena o resolver la escena. ¿Qué pasa si el jugador dice voy a plantear la escena? Pues como dice aquí, es, digamos, el narrador jefe de esa escena. O sea, los otros pueden ofrecer sugerencias, pero él es el que tiene que llevar el control creativo de la escena, y su personaje debería ser el protagonista principal también de esa escena. Entonces empieza a narrar, mira, cómo son las cosas, pues ya en este ejemplo que hemos hecho, pues ya hemos definido un poco que tenemos dos hermanos que son ayudantes de un profesor de arqueología, y podemos incluso llegar hasta decir que por estas cuestiones de las opciones que permitía el escenario, el cuarto jugador ha decidido ser el señor Curtis, el contendiente de los otros 3 jugadores. Puede pasar perfectamente, o sea,
Aquí no formáis equipo, cada jugador tiene completa libertad para tener sus fidelidades e incluso traicionarlas durante la narración que se va desarrollando. Entonces, como digo, a ver, el jugador, vamos a decir, por ejemplo, que sea yo había escogido uno de los hermanos, pues soy uno de los hermanos y digo, bueno, voy a narrar una escena en la que empiezo y digo, estamos en una excavación y tal y cual, y bueno, voy desarrollándola, estoy excavando, como digo, los otros jugadores pueden decir, pueden soltar sugerencias. Los diseñadores de Fiasco dicen que bueno, una manera de divertirse más es si te lanzan sugerencias, agárralas y darles tu toque personal, o sea, llévalas incluso un poco más allá. Pero evidentemente si hay alguna sugerencia que digas, oye, esto ahora mismo no me viene bien para la idea que tengo yo en mente, pues le dices que no, tú eres el que tiene el control creativo en ese momento, pues adelante. Entonces, como digo, tú eres el narrador principal, tú vas narrando la escena. Si hay diálogos en los que participe, por ejemplo, otro jugador, pues el otro jugador, pues bueno, tiene que interpretar su personaje y bueno, ahí también el otro jugador ya tiene su posibilidad de hacer de las suyas dentro de la escena, porque claro, él tiene que interpretar a su personaje y, oye, no le vas a, porque sea ser que tenga el control creativo, no le vas a decir que no puede decir esto o aquello, o no puede, o si le das una orden, va a cumplirla. Puede, oye, si el otro jugador considera que su personaje no es un rebelde sin causa, pues esto. En todo caso, dentro de la escena tienes que definir un objetivo. O sea, en este caso, a mí se me ha ocurrido, pues estamos en una excavación, pues puedo encontrar, pues, qué sé yo, algún objeto importante. Entonces, dado que yo soy el que tengo el control creativo, los otros jugadores lo que tienen es el control sobre si ese objetivo va a ocurrir o no. En este caso, pues, como digo, yo planteo mi escena y digo, yo estoy excavando, por ejemplo, y mi objetivo, o sea, la cosa que hay que resolver en esta escena es si consigo encontrar un objeto extraordinario o no. Pues los otros jugadores dicen, pues no, ala. Los otros tres jugadores se confabulan y dicen, no encuentras nada, ala. Así acaba la escena. O sea, acaba la escena o digamos, no necesariamente el objetivo tiene que indicarse al principio de la escena y tiene que ser el final, sino digamos que siempre hay que definir en cada escena un objetivo en el cual los otros jugadores puedan hacer maldades con él. O sea, decir, pues sí, lo vas a conseguir o no lo vas a conseguir, ¿no? Cambiamos de opción. Como digo, eso es el plantear la escena. Si escoges resolver la escena, entonces se cambian las tornas. Tú eres el que va a decir si el objetivo final de la escena va a ser sí o no, va a ocurrir o no va a ocurrir, y son los otros jugadores los que se tienen que confabular para generar la escena protagonizada por tu personaje y definir el objetivo.
que pueden ser tan cosa como que estés en la excavación, se te meta y se ponga a decir, pues se te metió un poco de arena en los ojos y ahora no ves muy bien. Y uy, hay aquí un terraplén por el que te puedes caer muy ricamente. Y entonces ahí es cuando no tienes que entrar tú y dices, vale, no me caigo, puedes pensar, vale, no me caigo porque eso da, así es, digamos, mi salud está... elimino la opción de que en otro turno de otro jugador recoja el guante y diga que me he roto las piernas. O incluso puedo llegar a pensar, bueno, a lo mejor a mi personaje le interesa caerse por el terraplén porque, bueno, según lo que después los otros jugadores vayan haciendo, a lo mejor tengo una idea para poder llevar a mi personaje después del accidente. Ahí está la cuestión. Entonces, como veis, el que resuelve la escena, sea el jugador del turno o sean los demás, escogen dado. El escoger dado es simplemente, pues, igual que lo de resolver la escena. Si yo... vamos a tomar la primera escena que os he contado, la de que estaba excavando y mi objetivo era encontrar un objeto extraordinario en la excavación. Entonces, los otros jugadores han dicho que no quieren que yo consiga nada. Entonces, un no es un dado negro, un sí es un dado blanco. No tiene ninguna... Ojo, probablemente por eso hayan cambiado en la segunda edición los colores de azul y rojo, porque no... Ojo que esto no tiene no tiene ninguna connotación el color. No quiere decir que los síes vayan a ser siempre buenos y los noes vayan a ser siempre malos. Hay veces que ahí puedes llegar a plantear en una escena un objetivo que tú personalmente te da igual que sea sí o que sea no, o incluso que te puede interesar más que sea no. Sea como fuere, pues a mí me han dicho no, pues me dan un negro, un dado negro. ¿Cuál es la cosa que en este primer acto a mí me dan el dado negro, pero yo no me lo voy a quedar, se lo voy a entregar a otro jugador? O sea, me dan el dado negro y yo digo, vale, pues yo este dado se lo voy a dar aquí al que hace de mi hermano. O sea, el dado pues se marcha a ese otro jugador. Van pasando las escenas y quedan, como digo, en esta primera parte nos cargamos, o sea, sacamos del juego, por decirlo de alguna manera, o distribuimos a los jugadores 8 dados. Quedan 8 en la mesa y entonces llega el giro argumental. ¿Qué es el giro argumental? Evidentemente, pues claro, si fuéramos haciendo los jugadores todas las escenas hasta el final, pues el azar no podría jugar. Hay que dejar al azar que juegue un poco. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a quitar ahora estos 8 de aquí y voy a, por ejemplo, cojo 2. Yo, el jugador que he estado usando durante todo este tiempo, en estas escenas en las que nos han distribuido los diversos dados, pues yo he acabado con estos 2. Tengo un blanco y un negro.
Entonces, cada jugador coge los dados que tenga. Si no tiene ninguno, pues lo siento mucho, pero no vas a participar en el giro argumental. Coges los dados y los tiras. Sumas los puntos que tengas en dados negros y los que tengas en dados blancos. Aquí, como he cogido uno de cada, pues tengo 3 y 3. Después de esto, digamos, bueno, pues yo tengo 3 y 3, el otro tendrá los que tenga, cada jugador, pues digamos, presenta sus puntos negros y sus puntos blancos y sus puntos negros. El que tenga más puntos blancos y más puntos negros, entonces son los que van a participar en el giro argumental. Se cogen los 8 dados, en este caso que hay, se tiran y, igual que teníamos tablas para los detalles y las relaciones, tenemos una para los giros, que puede ser bien... de hecho, por tener tenemos dos. Tenemos la hardcore y la suave. Según el tipo de juego de escenario que nos hayamos planteado, si queremos que la historia sea más difícil y más dada a que acabe en fiasco, usamos la dura, si no usamos la blanda, y los dos jugadores delegados tienen que coger estos dados y usarlos como antes. De hecho, tienen que escoger 2 giros de la tabla. A ver, esto me pasa aquí está. Tengo aquí la suave, entonces, bueno, lo que vas diciendo es, por ejemplo, veamos, pues, claro, al ser 2 giros, pues entiendo, no se explicita, supongo que a lo mejor es que también entra la cuestión de que cada uno de ellos escoja uno. Hay varias maneras. La manera estándar, hay una manera estándar que no voy a explicitar porque, bueno, no es que sea muy complicada, pero bueno, se puede usar la manera estándar. Se puede coger la de cada uno usa uno, o que los dos consensúen, o ya decimos, ahí hay una flexibilidad. La manera estándar sería que, los giros tienen 6 categorías y cada una de las categorías tiene 6 opciones. Entonces, que uno escoja una categoría y el otro una de las opciones, y viceversa. El otro que escoja la categoría y el primero la opción. Por eso digo que a lo mejor así explicado puede ser un poco liosa. En todo caso, como digo, en una partida siempre va a tener que haber un organizador o un guardián de las reglas. Entonces, bueno, eso antes de empezar se dice, bueno, en el giro vamos a usar esto. De esta manera, pues, no sé por qué cerré el libro. A ver. ¿Ves? Ahora no, aquí. Seguramente ya me habéis entendido, de estos 8, 4 dados va a haber que usarla. 2, por ejemplo, para las categorías, y 2 para las opciones dentro de las categorías. Entonces, por eso están aquí estos dados con sus números, para limitar, para que el azar juegue un poco y te limite a la hora de seleccionar. Yo, por ejemplo, puedo
escoger a ver, si me deja, el 4-3, que es una muerte en la familia. Y, por ejemplo, a ver, el 1-2, que es llegas demasiado tarde. Pues ahí tenéis los giros. Tenéis que introducir. Ahora vamos a ponernos a jugar el segundo acto y hay dos giros. Tenemos que introducir una muerte en la familia, que puede significar incluso que uno de los dos hermanos jugadores tenga que morir, no necesariamente, ya iremos viéndolo, ya se irá viendo según se va jugando y tenemos esa sentencia de llegas demasiado tarde. Esas dos cosas hay que introducirlas en el segundo acto. Y llegamos al segundo acto, pues aquí ya no, digamos, no hay mucho secreto, ¿verdad? El segundo acto es igual que el primero, solamente que tenemos los condicionantes de esos dos giros argumentales y que aquí, en esta ocasión, cuando recibas un dado, te tienes que quedar con él. O sea, no, por ejemplo, vamos a decir, voy a tener dos escenas, por lo tanto, voy a tener control creativo de dos escenas, por lo tanto, aquí sí o sí me van me voy a tener que quedar con dos dados. Entonces, voy a decir uno negro y uno blanco. O sea, en uno he conseguido mi objetivo, en otro no lo he conseguido. Como digo, en este caso no es como en el primero, ¿no? que a mí me daban los dados, pero los dados no me los quedaba, se los daba a otro jugador según fuera entendiendo la cuestión. Aquí me los tengo que comer. De la misma manera, como veis, hay otra regla de último dado como comodín. En este caso, nos queda uno. Y claro, siendo el último y siendo blanco, diréis, claro, en la última escena, por ejemplo, me toca a mí el último turno y por lo tanto la última escena va a ser... ¿voy a conseguir mi objetivo sí o sí? No. Tú te vas a comer el dado blanco en este caso, pero bien tú, si eres el que resuelve la escena, bien los otros jugadores, si tú eres el que cogen el control narrativo y son los demás los que tienen que elegir si lo consigues o no, el objetivo no se está dado. O sea, el dado va a ser blanco, pero tú a lo mejor no consigues el objetivo. Es decir, que si tú tienes el último turno y vas a jugar la última escena y hay un dado blanco, amigo, vas a tener que seguir teniendo un poco de pensamiento estratégico de qué es lo mejor, si coger el control creativo de la escena o coger el control del resultado de si se consigue o no el objetivo. Porque aunque el dado que te van a dar va a ser blanco, el objetivo, los jugadores, o sea, el que tenga el control sobre la resolución de la escena, si conseguiste o no el objetivo, te lo puede negar igualmente. O sea, dicho de otra manera, hasta en el último turno no se pierde, igual que para el que escogiera el último dado en la preparación no se le permitía al azar que le cerrara puertas. En la última escena del segundo acto no se le permite tampoco al azar que cierre opciones narrativas. En fin, como habéis visto, la cosa es narrar y narrar
En este caso son un total de 8 escenas en el primer acto, un giro argumental que va a introducir dos cosillas en el juego que hay que sí o sí introducirlas en la narración en el segundo acto, que tendrá en este caso, como decimos, para 4 jugadores, otros 8 actos. Y bueno, ya digo, la narración, la única limitación que hay a la hora de narrar es que si tú escogiste tener control creativo, o vamos, el que tenga el control creativo en un determinado turno, seas tú mismo o sean los otros jugadores porque les cediste ese honor, el personaje central de la escena va a ser el tuyo. O sea, la única limitación en cuanto a narrativa es que cuando sea tu turno no te puedes poner a contar la historia del jugador que tienes delante o el que tienes al lado. Puede ser un personaje secundario, pero tú tienes que ser el personaje protagonista de las escenas. Y así, digamos, se acaba la película. No del todo. Hemos ido narrando, hemos ido metiendo giros. Como dije, hubo una muerte en la familia. Vamos a decir que el otro jugador, vamos a volver a ese caso que me he inventado sobre la marcha. Vamos a decir que el otro jugador, el que es mi hermano, al final, bien porque lo hemos consensuado, bien porque las cosas se han dado así mientras hemos ido desarrollando la narrativa, hemos matado a su personaje. Un personaje puede estar muerto, pero eso no quiere decir que el jugador se haya quedado fuera. Va a seguir teniendo sus turnos. El único problema es que, como sus escenas tienen que estar protagonizadas por su personaje, tiene que, digamos, jugar la carta de usar flashback. Es decir, sus escenas, pues como digo, aquí el jugador que tengo al lado, mi hermano, entre comillas, se ha muerto y le quedaba un turno. Pues bien, en ese último turno, pues lo que tiene que el punto extra que tiene que aportar de imaginación es que, claro, tiene que hacer una escena en la que su personaje estuviera vivo, por lo tanto, en el pasado. Entonces, esa obligación de hacer un flashback ofrece la opción de introducir alguna variable en la narración que puede condicionar las escenas las escenas que les queden a los demás. O sea, por ejemplo, ¿qué diría yo? Bueno, pues ya que tenía la idea antes cuando estaba ejemplificando que este hermano en realidad fuera un traidor y estuviera de parte del otro arqueólogo, del señor Curtis, y que con que nos introdujera esa revelación, imaginaros, nos lo hemos cargado. Al final decimos, hay que usar el giro, una muerte en la familia y no sacamos y no conseguimos encontrarle lugar en otro punto de la narración, pues nos confabulamos para matar aquí a este jugador. Bien, pues a lo mejor el jugador dice, pues ahora os la voy a devolver y voy a hacer un flashback en el que se revele que yo
era un espía del arqueólogo señor Curtis, con lo cual los demás jugadores, que ya hemos dicho que de estos 4 jugadores, uno es el propio señor Curtis, de repente cambian las tornas y puede decir el que estaba jugando como el señor Curtis, diciendo, entonces gracias a eso tengo una serie de información que vosotros pensabais que no tenía, pero que tengo. Y los otros jugadores dicen, la madre que te parió, ahora a lo mejor nos lo habíamos montado para conseguir llegar a tener un final lo más positivo posible en esta película, y de repente con ese giro, un giro argumental, aunque no sea un giro argumental de los que hemos escogido, pero digamos este cambio de las cuestiones de la narración nos has hecho polvo. Ya os imagináis. En fin, como digo, con todos estos comentarios creo que más o menos veis cómo va la cosa, cómo se puede desarrollar una partida de Fiasco. Lo reitero, el Fiasco, el escenario de Fiasco, al eliminar la figura del director de juego, ya hace que no puedas tener el pensamiento de somos los jugadores contra el director, contra el máster. Nosotros tenemos que triunfar y él tiene que perder. No, aquí lo que tenemos que pensar es que no tenemos que pensar en la victoria, tenemos que liarla muy gorda. Y si eso significa que al final, en la fase en la que vamos a entrar ahora, la de consecuencias, acabemos todos muertos, pues acabamos todos muertos. Pero al final hemos pasado un buen rato narrando una historia que puede ser muy, muy loca. Pongo un ejemplo que viene en el propio libro. Si haces, por ejemplo, una partida, hay escenarios para jugar en una base, por ejemplo, en el Polo Norte o el Polo Sur. Si juegas en un escenario que sea en el Polo Sur, puedes introducir una locura como que haya pingüinos telépatas. Es un concepto muy loco, pero oye, ya es lo que decía antes. Oye, vosotros estáis jugando, cada uno con vuestra imaginación, viendo todos los detalles, cómo van fluyendo según se van desarrollando las escenas, y si en un momento dado alguien pone sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, nos encontramos un pingüino telépata, pues un pingüino telépata. Claro, evidentemente el libro dice, bueno, pues ahí hay la opción de que vamos a tiempo muerto. Queremos que nuestra película se vuelva tan absolutamente rara, o mejor no. Es una opción de decir, no, pues mejor no sigamos por ese camino. Sin embargo, los propios creadores del Fiasco dicen, sí, hombre, sigue ese camino. Dama, caballero que juegan, acepta el reto. Si alguien mete pingüinos telepatas en tu partida en una base polar antártica, coge el elemento con entusiasmo y mételo en la historia.
digamos, es el talante que es muy importante tener a la hora de jugar con fiasco. En fin, como digo, bueno, evidentemente la cosa no se acaba así, hay que ponerle un final. Yo cuando estaba leyendo las reglas me parecía un poco como estas películas, creo que Desmadre Americana lo tenía y el American Graffiti de George Lucas también, o sea, que al final te salga la foto de cada uno de los personajes principales y abajo un letrero en el que se diga este personaje acabó con las piernas rotas, pero tiró hacia adelante y se dedicó al cultivo de la chirimoya en el Tíbet. Pues las consecuencias serían un poco así. Vamos a desarrollarlo para que sepáis cómo hay que actuar. Como se indica aquí, cada jugador tira sus dados. O sea, yo, por ejemplo, mira, tengo estos 3 en la mano, voy a jugar como si al final del juego tuviera estos 3 dados. Si alguien dice no es coherente con los dados que tenías durante el giro. El giro, durante los giros argumentales, bueno, es un ejemplo. Vamos a coger, digamos, vamos a decir que yo, mi personaje de ayudante de arqueología, al final acabé con estos 3 dados. Pues los tiro y como se puede ver, se habla puntos negros menos puntos blancos o viceversa. Vamos, es sencillamente obtener un número. Aquí la verdad es que me ha ido de miedo porque tengo 9 menos 1, tengo un 8 blanco. 8 blanco. Ese es mi número para las consecuencias. Todos van, digamos, haciendo lo mismo y claro, algunos pues yo tengo un 8 blanco, el otro a lo mejor tiene un 0 negro, un 0, ni negro ni blanco, un 0. Otro a lo mejor tiene un 1 negro o cuestiones así, vamos. O sea, digamos que al final, una vez, digamos, se ha puesto el fundido en negro en la película y que pasamos a lo que viene a ser un poco el epílogo, cada jugador acaba teniendo un número y un color. Y, a ver, por ejemplo, en mi caso, a ver, tengo un 8, un 8 blanco, voy a coger en este caso, como estoy usando el libro azul, aquí vienen las tablas suaves, ya digo que ahí las tablas de los giros argumentales y de las consecuencias ahí te ofrecen las tablas más duras, las tablas más blandas y después puedes hacer tus propias tablas. Eso también dentro de un escenario, eso ya, digamos, no nos vamos a meter en eso ahora. Por el momento, cuando juguemos, vamos a ir jugando con escenarios ya hechos, pero se pueden hacer, puedes hacer tus propios escenarios con todo, con tus relaciones, con tus detalles, con tus giros y con tus consecuencias. En todo caso, igual que en los giros,
son apuntes muy generales para que después el jugador pueda utilizar su narrativa para explicar en el caso de su jugador cómo se desarrolla esa idea. Vuelvo a retirar, es un 8 negro, vamos a ver, perdón, 8 blanco, mira que estoy con el negro. 8 blanco, prometedor, para ti al menos hay luz al final del túnel si eres capaz de soportar el chaparrón. Puede que hayas acabado hecho polvo, pero la próxima vez todo será distinto. Es decir, sí, bueno, pues a lo mejor al final de todas las escenas, pues a lo mejor el otro arqueólogo, que ya no me acuerdo cómo se apellidaba, perdonadme. Bien, a lo mejor el otro arqueólogo, pues puedo decir, bien, no consiguió su objetivo. Claro, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Ese otro arqueólogo también está en el juego. Entonces, bueno, también tienes que tener en cuenta qué número y color tiene. Porque a lo mejor en ese momento tenéis que negociar un poco. A lo mejor él acabó con un 0. Y ya os puedo decir que un 0 es malo, muy malo. Si sacas un 0, si tu personaje no muere, o sea, si no matas al personaje, prepárate para narrarle un final muy, pero que muy malo. Vamos a pensar, por ejemplo, pues eso, que al otro arqueólogo, a ese enemigo vuestro, le ha salido el 0. 0, con lo cual consensuáis un poco y decidís, vale, no me importa si vives o mueres, pero si vamos a pensar que había algún objeto extraordinario en juego, pues al final lo consiguió mi bando. El mérito nos lo hemos llevado entero nosotros, y a ti incluso por haber gastado mucho dinero de la institución para la que trabajas, te han despedido. Cosas así. O sea, entonces, digamos, en este caso que he explicado, pues bueno, como veis, hay un poco de debate entre los dos jugadores. No tiene por qué, si digamos las consecuencias que os vas a narrar no se tocan con las de los otros jugadores, pero bueno, en este caso vamos a decir que yo cojo, narro mis consecuencias y mis consecuencias van a ser sí, me he quedado hecho polvo, no voy a decir que me haya roto las 2 piernas, pero bueno, me he fracturado un fémur, por ejemplo, y estuve un buen tiempo en el hospital, pero bueno, al final conseguimos el objeto y conseguimos prestigio y dinero y estamos preparados, en este caso, para enfrentarnos a una secuela. La idea de las secuelas, bien es cierto que es algo que yo personalmente pensaba que a lo mejor el sistema iba a permitir más, pero ya digo, lo vuelvo a indicar, este sistema no busca que los personajes ganen, busca que los guionistas, que los narradores que son esos jugadores, se lo pasen bomba liándola muy gorda. Y eso puede significar que como decía antes, no salga vivo ni el gato. En este caso, pues tal como se me ha dado, pues mirad, permite incluso que perdonad,
que hagamos otra película, otra secuela en el futuro, que sacamos, que hagamos a lo mejor alguna modificación en el escenario para que no sea igual, pero o sea, vamos, igual. Esto también hay que decirlo. Si hay un juego, o sea, si hay un escenario para jugar en cierto lugar, como por ejemplo hablaba antes de la base polar, eso no quiere decir que agotes el escenario en una partida. No, no. El escenario es suficientemente flexible y general en cuanto a las cosas que aparecen en la fase de preparación como para jugar múltiples partidas usando el mismo escenario. De hecho, de ahí puedo poner como ejemplo una partida que escuché que usaron el escenario, no sé si hay uno o hay varios, pero bueno, usaron un escenario que era dentro de Juego de Tronos, y la historia acabó siendo una venganza familiar en las Islas del Hierro. Que eso no tiene, o sea, el escenario en ningún momento te limitaba con que tuviera que pasar en las Islas del Hierro, que tuviera que ser una venganza o que tuviera que ser una venganza dentro de la familia. El escenario te permitiría hacer dentro de unos límites, de unos ciertos límites, pero te permitiría estar en Dorne, estar desde el Marco del Rey, que intentaras hacer una intriga palaciega para ganar mucho dinero, o sea, por eso quiero decir que los escenarios, una vez usados una vez, no necesitarían realmente modificarse, pero bueno, en este caso en concreto, como siempre, dentro de la flexibilidad del juego, si se quisiera hacer una secuela, pues, oye, se podría revisar el escenario para adecuarlo un poco a la... por si necesita algún tipo de adecuación debido a la fantabulosa victoria que conseguiste, que como digo, no va a ser lo ordinario dentro de este juego. Lo ordinario es que acabéis todos muertos o peor. En fin, esto es la explicación de cómo se juega al fiasco. Evidentemente, como digo, voy a dejar este documento en el Discord, voy a también dejar otro documento que es un resumen de una página de las reglas. Entre una cosa, otra y la explicación que he dado hoy, creo que más o menos os podréis hacer una idea y podréis decidir si os apuntáis o no. Dado, lo he repetido muchas veces, pero bueno, dado que este juego, como digo, es un complemento al libro rojo, que es el libro verdadero de las reglas, dado que tienen muchos consejos, digamos que, como veis, bueno, yo todavía no lo he terminado, aunque bueno, hay una parte importante que son escenarios y las tablas esas suaves que os decía antes. Y bueno, he ojeado, o sea, digamos que toda la parte de consejos y sugerencias y reglas alternativas y todo eso, no las he leído en profundidad todas, pero sí he hecho, sí las he revisado un poco y me he hecho un poco la idea de cómo va la cosa. En fin, lo que digo, que dado que este libro recomienda para la iniciación la partida de 4 jugadores, yo solicitaría de
todo el mundo que viera esto tanto en directo como en diferido, que digamos, necesito otros 3 jugadores. Vamos a probar la partida de 4. Evidentemente, uno sería yo. Sería el guardián de las reglas y uno de los jugadores. Y los otros 3, pues, que se apunten y que probemos todos. Indicaba que tengo un escenario que me gustaría usar como el primero para para esa experiencia piloto. No obstante, evidentemente los otros jugadores pues tendrán sus sugerencias y veremos. No hay ningún problema. Podemos usar ese, podemos usar... tengo decenas y decenas de escenarios porque son, bueno, ya veis que son fáciles de hacer porque son, digamos, hacer unas... viene a ser hacer las tablas para la preparación. No, ni siquiera hay que explicitar muchas cosas. Sencillamente una lista de relaciones, unas tablas de relaciones, necesidades, localizaciones y objetos que puedan ser interesantes para el marco en el que o sea, el marco espacio-temporal en el que estás ubicado. Realmente ya lo digo, el escenario, un escenario viene a ser a esas tablas que digo, más después una primera página en la que se da unas pinceladas para indicar dónde y cuándo estáis y digamos para pegar un pequeño primer empujón a la narración, que incluso, bueno, eso ya según los jugadores, si ya tienen mucha experiencia, pues a lo mejor ya incluso puedes decir, bueno, vamos a modificar el escenario en este pequeño empujón inicial, cambiando esto por esto por lo otro. Pero bueno, eso es fiasco. Me he alargado más de lo que pensaba, pero la verdad es que lo he disfrutado bastante. Ya digo, los que estéis en el Discord y os interese probar, estar entre esos primeros 4 jugadores, me lo decís en el Discord. Si, evidentemente, si hay gente que ve este vídeo en diferido dentro de estos próximos días, evidentemente en Twitch va a estar disponible 14 días, pues que contacte conmigo vía susurro de Twitch o incluso me parece que tengo las redes sociales en el perfil para que podáis contactar también conmigo por ahí. Y digamos, con esto voy a acabar por hoy. Espero que haya quedado todo claro y si no, evidentemente también dudas, cuestiones, incluso, bueno, preguntas. Lo reconozco, cuando en el giro argumental veréis que aunque acabé explicando cómo era la regla tal cual del juego, tiré un pelín a hacerla más sencilla porque, digamos, tampoco, como indico, esto... La flexibilidad es una de las características del sistema, entonces, bueno, se puede hacer yéndonos exactamente a la letra o usando más azar o usando más el consenso entre los jugadores.
como digo, este tipo de detalles, la experiencia en las partidas van a hacer siempre que llegue un momento en el que podamos incluso tener una especie de reglas propias para ciertas cuestiones. Incluso el propio, estoy recordando ahora que el propio manual, por ejemplo, ya dije que cada jugador va a tener siempre dos relaciones, o sea, relaciones con dos jugadores, y después va a tener dos detalles, sea una necesidad, sea un lugar o sea un objeto iniciales. Pero incluso el libro, volviendo otra vez a primar que los jugadores puedan interactuar con las reglas lo máximo posible, incluso hacer que simplificarlo para que solamente haya un detalle por jugador o que haya tres, incluso que pueda llegar a haber un detalle sobre la mesa. O sea, bueno, ya entendéis que cuando una cosa está sobre la mesa, tiene que introducirse dentro del juego, pero no está atado a ningún personaje en concreto. Entonces, puede el sistema llega incluso a indicar que puede dejarse un detalle, o sea, un objetivo, un objeto o un lugar encima de la mesa. Y decir, igual que con los giros, esto hay que usarlo. Incluso se puede llegar a decir esto se puede usar en cualquier momento de la partida, dándole el primer acto como segundo acto, pero antes de acabar hay que meterlo, hay que integrarlo en la narración, o incluso decir esto, vamos a jugar con el hándicap de que este detalle, que puede ser perfectamente un objetivo, lo cual puede servir como motor, como un importante motor para la narración al principio. Como digo, esta necesidad, este objetivo está aquí y hay que sacar adelante en el primer acto. O un objeto, o por ejemplo, en Pulp Fiction, Pulp Fiction podríamos incluso, usando esa variedad, dejar sobre la mesa un objeto que fuera el dichoso maletín aquel que en la película no se sabía exactamente lo que había dentro. Puede ser una opción. O sea, le digo, el primer escenario podemos hacerlo estrictamente basándonos en la letra de las reglas y después ir dejando que el juego germine, las propias dinámicas de los jugadores pulan ciertos detalles, en fin. Al final, no sé si lo dije así exactamente o no, pero al final lo que hay que conseguir es hacer una narración o una película, como decía yo antes, en la que, digamos, haya mucha diversión. O sea, giros, personajes que mueren, pingüinos telépatas, la destrucción del planeta, cosas así. En fin, como siempre, muchísimas gracias a los que estuvieron en directo viendo estas explicaciones. Ya os reitero, si queréis participar en el primer escenario que juguemos,
Tanto podéis contactar conmigo si estáis en el Discord de Casa Prima por el Discord o por las redes sociales que están en mi perfil en Twitter. Ya digo, dudas que tengáis, etcétera, etcétera. El caso es que, como siempre, os agradezco que estéis aquí y que me permitáis divertirme haciendo estos directos. Por el momento me voy. Mañana ya sabéis que nos toca. Nos toca volver a Japón con una historia que si todos los responsables de Evangelion se pusieran a jugar una partida de fiasco tomando como base Evangelion, creo que no les lograrían sacar nada tan raro como lo que al final han hecho. Pero bueno, eso ya lo veremos mañana. Ya sabéis, mañana a las 9, sesiones bizarras. Vamos a hacer Evangelion 2.22. You cannot advance. Hasta mañana, por lo tanto. Muchísimas gracias y desconecto.